desarrollado por los alquimistas. Las técnicas de laboratorio eran parte de la tradición de la alquimia. La observación de los resultados y el método científico son hijos de ella. Gracias a los alquimistas, la ciencia progresó enormemente. Descubrieron el fósforo, el zinc, la destilación del alcohol y cómo los gérmenes causan enfermedades. Fueron los primeros en comprender cómo la sangre circula en nuestro cuerpo, pero la Iglesia sospechaba cada vez más de estos experimentos y descubrimientos científicos poco ortodoxos. Se aceleraron los procesos naturales y la velocidad a la que evolucionan los metales. Lo mismo ocurrió con la combinación de las medicinas y el aumento de la conciencia. La Iglesia sentía que no se podía alterar la creación de Dios sin recurrir a poderes demoníacos. A pesar de sus avances en la alquimia, la verdadera pasión oculta de John Dee era la adivinación. Él creía que podía utilizar métodos científicos para comunicarse con seres sobrenaturales, pero su obsesión por contactar a los ángeles tendría devastadoras consecuencias. El arte de la manipulación de objetos como huesos, hojas de té y cartas del tarot había llegado desde la cultura musulmana en el siglo XIV y era un método popular de adivinación. Pero Dee utilizaba un método conocido como predicción, donde observaba una bola de cristal que reflejaba información sobrenatural. La antigua técnica de predecir el futuro por medio de vidrios, espejos, recipientes con agua o cualquier cosa cuya superficie produzca un reflejo tenía por objetivo ver más allá de lo material y ver el mundo de los espíritus. Dee no estaba obteniendo ningún progreso, hasta que cierto día un joven llamado Edward Kelly apareció ante él. Esta persona parecía ser capaz de ver el mundo de las sombras. Desarrollaron un sistema donde Edward Kelly observaba un cristal de amatista y describía sus visiones. Luego Dee hacía un completo registro de esas visiones. Kelly comenzó a recibir mensajes de los ángeles. Hablaban un idioma que identificó como enoquiano, proveniente del libro perdido de Enoch. Estos fueron los primeros ejemplos de lo que ahora se conoce como canalización. Dee y Kelly descubrieron algo que era totalmente nuevo y no se basaba en tradiciones. Parecía estar hablando un nuevo idioma. El idioma enoquiano parecía tener un vocabulario y sintaxis coherentes, por lo que no parece que Kelly, una persona sin demasiados conocimientos ni educación, pudiera haberlo inventado. Él no podría haber creado un engaño tan complejo. John Dee y Kelly comenzaron un viaje por Europa para compartir sus descubrimientos casi al mismo tiempo que la Inquisición lanzaba un nuevo ataque contra los herejes. Se necesitaba un pequeño cambio en la política o la religión para que algo considerado como excepcionalmente maravilloso pasara a ser demoníaco y prohibido. Dee regresó a Inglaterra para encontrarse con que una turba había destruido completamente su librería junto con sus instrumentos científicos y de ocultismo, además de que ya no tenía su posición en la corte. El hombre que comenzó como el principal científico del Renacimiento terminó sus días en la absoluta pobreza, considerado como un brujo. Su caída fue el principio del fin para el ocultismo, puesto que la Iglesia comenzó a decir que todo lo relacionado con lo oculto era producto del diablo. Entre los siglos XIV y XVI, más de 40.000 personas fueron ejecutadas por practicar la brujería. Las ideas del ocultismo se integraron en las tradiciones de sociedades secretas tales como los francomasones y la Orden Rosacruz. Intentaban transmitirlas a las hermandades y organizaciones secretas porque eran ideas muy poderosas que representaban un peligro, un gran peligro para todo lo establecido por la religión. Así que algunos de estos conceptos tienen mucho de secretos ocultos. Estos verdaderos refugios comenzaron a surgir en toda Europa. Las sociedades secretas fueron una parte muy importante de la nueva era de la iluminación que recorrió Europa en el siglo XVIII e incluso ayudaron a la fundación de la democracia norteamericana. La participación en estas organizaciones comenzó a decaer drásticamente a mitad del siglo XIX cuando la gente ya no estaba tan interesada en lo oculto. En un área rural de Nueva York, dos hermanas crearían una obsesión nacional con el ocultismo y la magia volvería a estar en la mente de las personas. El 31 de marzo de 1848, las hermanas Leah y Margaret Fox afirmaron públicamente haber tenido contacto con espíritus del más allá y súbitamente todo el país quería comunicarse con los muertos.
Las hermanas Fox utilizaron la técnica conocida como espiritismo, la cual rápidamente se convirtió en uno de los pasatiempos más populares de Norteamérica. Las personas se reunían en un cuarto oscuro, mientras un medium intentaba contactar a los espíritus. Había panderos y algunas campanas que hacían sonar para que el medium fuera capaz de expulsar ectoplasma, ya fuera por la nariz o por la boca. Esa era la sustancia espiritual con que se manifestaban los muertos. Y hacerlos aparecer, o en otros casos, el medium era un simple intermediario entre este mundo y el otro para llevar a cabo todo esto. Muchos espiritistas creían que podrían llegar a tener pruebas científicas de la existencia de un alma inmortal, y obtuvieron una especie de ícono cuando Madame Blavatsky, de origen ruso, llegó a Nueva York en el mejor momento del espiritismo. Pronto se autoproclamó la única capaz de descifrar secretos antiguos de lo oculto. Ella se crió en una maravillosa biblioteca de ocultismo creada por su padre. Podía ver las conexiones entre diferentes culturas y enseñanzas espirituales e intentaba corregir los errores del cristianismo trayendo el misticismo y la espiritualidad de otras culturas. Blavatsky nació en Ucrania en el año 1831 y se casó a temprana edad, pero abandonó a su esposo para viajar por el mundo durante 10 años. Afirmaba haber aprendido de adeptos místicos en la India y el Tíbet y eventualmente se convirtió en la sensación del ambiente del ocultismo. Para ella no existían los límites. Era una de las personas más cultas que uno podía llegar a conocer y nadie comprendía cómo podía existir un intelecto tan poderoso en este cuerpo de mujer y producir a la vez este efecto tan inspirador. En todo Nueva York se hablaba de sus sesiones. A veces aparecían cartas escritas por líderes espirituales que Blavatsky llamó la Gran Hermandad Blanca. Blavatsky no desperdició la oportunidad de utilizar la popularidad de las sesiones en beneficio de sus propios intereses y logró algo muy espectacular: convertir las cartas escritas por aquellos iluminados en instrucciones que solo ella recibía. La hermandad le transmitió los libros que se convirtieron en la base de una nueva ciencia mística, la teosofía. Blavatsky escribió esencialmente 2 grandes colecciones, Isis sin velo y La doctrina secreta, las cuales parecían ser las enseñanzas secretas de esta hermandad oriental, una escuela de iniciación en el ocultismo, y ella cambió completamente la espiritualidad occidental al introducir estos conceptos. Fue la primera persona en traer a Occidente ideas esotéricas orientales. Se enfocó en las similitudes entre el cristianismo, el hinduismo, el budismo y otras tradiciones espirituales, argumentando que hay, de hecho, una tradición que une todas las creencias del mundo. Blavatsky consideraba que su trabajo era ciencia espiritual y relacionó descubrimientos científicos recientes con creencias del ocultismo. Promovió el punto de vista oriental de que el mundo no estaba formado por materia, sino que por energía, un presagio de los descubrimientos en la física moderna. También restauró la creencia en la reencarnación y el karma, y al tener cada vez más seguidores, fundó la Sociedad Teosófica. El término teosofía que inventó Blavatsky proviene de 2 palabras de origen griego. Una es teos, que significa Dios, y sofía, que significa sabiduría. Es así que la Sociedad Teosófica enseñaba la sabiduría divina o sagrada. La Sociedad Teosófica se expandió internacionalmente y aún existe en muchos países. Blavatsky fue venerada por sus seguidores como la madre de la nueva era, pero a pesar de todo su carisma, pronto se convirtió en la víctima de su propio éxito. Cuando Blavatsky se hizo famosa, el espiritismo, la canalización y especialmente las sesiones donde se podía contactar a los muertos eran muy populares en Occidente, pero para ella solo eran charlatanerías. Así que intentó ser un modelo a seguir, alguien alejado de todas esas mentiras y que siempre estaba hablando con la verdad pura. Pero lamentablemente
terminó siendo aquello que intentaba combatir. En 1885, la Sociedad para las Investigaciones Psíquicas de Londres investigó a Madame Blavatsky y llegó a la conclusión de que sus sesiones eran un fraude. Las cartas jamás vinieron del más allá. Había un dispositivo escondido en una habitación del segundo piso en el que perfectamente alguien podía colocar una carta para luego dejarla caer y daba la impresión de que se materializaba en sus manos. Aunque sus seguidores más fervientes se negaron a abandonar la teosofía, Blavatsky había sido marcada por el fraude y murió poco después. Sus seguidores se trasladaron a India, donde la teosofía prosperó gracias a un joven llamado Christian Amoriti, quien fue identificado como la reencarnación de uno de los maestros y lideró la sociedad teosófica hacia el siglo XX. La forma en que Blavatsky unió la espiritualidad occidental con la oriental fue un gran avance para el ocultismo. Un hombre descrito por la prensa como el ser más diabólico que hubiera existido, afirmó haber profundizado aún más en el ocultismo. Nacido en el año 1875, Aleister Crowley se crió en un ambiente estrictamente religioso. Su madre lo llamaba la bestia del libro de las revelaciones, un título que llevó durante toda su vida. Se hacía llamar el anticristo y él mismo sería la fuerza que acabaría con el terrible cristianismo que le había trastornado totalmente su infancia. Crowley se adentró en el ocultismo como un miembro de la Aurora Dorada. La Orden Hermética de la Aurora Dorada era la sociedad secreta por excelencia durante la era victoriana en Inglaterra. Trajo de vuelta consigo el conocimiento de tiempos antiguos, así hizo posible que llegara el tarot, la cábala, la magia angelical de John Dee, las tradiciones de los Rosacruz, unificando todo en un solo sistema. La Orden Hermética de la Aurora Dorada atrajo a muchas de las mentes brillantes de Londres, aunque Crowley terminaría por distanciarse del grupo, encontrando sus propias creencias tras un viaje a Egipto en el que su esposa recibió una señal mística. Él debía prepararse para un mensaje de los dioses. Crowley no se quedó de brazos cruzados y comenzó a escribir un libro que llamó El Libro de la Ley. Este libro anuncia un nuevo amanecer para la humanidad. De hecho, nos dice que somos entidades espirituales iluminadas. Básicamente, que somos como los dioses. El Libro de la Ley era otro producto de la unión entre la espiritualidad oriental y occidental, un nuevo sistema que Crowley bautizó como Telema. Incorporaba principios mágicos que decía haber aprendido de diversas fuentes. Se volvió el maestro autoproclamado de la acción a distancia, concentrando el poder de su voluntad para lograr lo que deseaba. Aleister Crowley definió a la magia como el arte y ciencia de provocar cambios según su propia voluntad. Y, esencialmente, todo el enfoque está en darle a quien la practique el poder de hacer lo que quiera, de materializar lo que desee. La principal ley del telema era que la propia voluntad era la ley a seguir. La ley era el amor a voluntad, y si bien para algunos significaba buscar la iluminación, otros la veían como la justificación a toda clase de desviaciones. Algunos críticos afirmaban que Crowley estaba en el segundo grupo. Crowley practicaba la sexualidad como un camino espiritual. Él redujo en gran medida muchas enseñanzas simbólicas a su esencia, especialmente la dualidad o polaridad entre el hombre y la mujer. Y él realizó muchos experimentos en ese ámbito para comprender qué misterios había en el acto sexual. Crowley llegó a fundar su propia sociedad secreta, la Ordo Templi Orientis. Además escribió numerosos libros sobre meditación y magia ceremonial, junto con contribuir a la reinterpretación del tarot para el siglo XX. El tarot es una representación visual de las enseñanzas ocultas. Es un método de adentrarse en sí mismo y alcanzar niveles espirituales para entrar en un estado de meditación, donde la intuición aumenta. Incluso
Se puede ver el desarrollo de ciertos patrones porque estás en un estado mental adecuado. Si bien el tarot se hizo popular gracias a que los nobles italianos lo usaban para jugar cartas, algunos dicen que se originó en el antiguo Egipto y adquirió un significado ocultista con el pasar del tiempo. Crowley desarrolló su propio mazo de cartas conocido como el libro de Thoth, basado en la magia egipcia que había estudiado. Hoy el tarot es una forma de adivinación popular que revela información sobre la persona y da respuesta a las preguntas sobre su futuro. Todo lo que está relacionado en un momento específico está conectado, así que si dos personas se juntan y una hace una pregunta, mientras manipulan el tarot con la intención de satisfacer una necesidad y un sentimiento, entonces se creará un reflejo de la energía que producen las dos personas. Al igual que como ocurrió con Madame Blavatsky, los escritos de Crowley fueron considerados los precursores de muchas ideas New Age, pero a pesar de su seria dedicación al ocultismo, finalmente se volvió tristemente célebre por su uso de drogas y comportamiento sexual indecente. Cuando Hitler llegó al poder en los años 30, la reputación de Crowley sufrió un daño irreparable. Escribió propaganda a favor de los nazis y pronto fue marginado. Después de la Segunda Guerra Mundial, se decía que Hitler se había inspirado en las escrituras de Crowley y Madame Blavatsky para crear su teoría de una raza superior. Si bien no hay evidencia de que Hitler haya leído las obras de Crowley, se sabe con certeza que el mismo Hitler y los miembros de su régimen estaban muy interesados en el ocultismo y adoptaron muchos de los símbolos de lo oculto. Enfermo y adicto al opio, Crowley pasó sus últimos días en una pensión donde murió en el año 1947. Al igual que otros ocultistas antes que él, Crowley intentó aprender los secretos de los dioses y lo único que consiguió fue ser condenado por la sociedad. Creo que en el caso de muchos grandes pensadores de la historia que hemos visto, ellos han sido perseguidos por sus creencias. Lo que sucedió fue que sus formas de pensar estaban adelantadas a su tiempo y ellos cambiaron nuestras percepciones e hicieron sentir incómoda a la gente. Es tal el miedo, es tal la amenaza que provoca el desconocimiento, que las sociedades, los gobiernos, actúan muy firme en contra de ellos. Las prácticas del ocultismo fueron olvidadas por la sociedad durante la mayor parte del siglo XX, pero resurgieron con el movimiento hippie de los años 60. Gurús como Maharishi y Timothy Leary promovieron estados alterados de conciencia que podían conducir a niveles superiores de autoconocimiento. El individualismo se convirtió en la meta de millones de jóvenes que rechazaron la religión tradicional para encontrar su propio camino a Dios. Para los años 80, las ideas New Age se habían vuelto parte de la cultura popular. Los escritos de Madame Blavatsky fueron fundamentales para reinterpretar el ocultismo en los tiempos modernos, e incluso la reputación de Aleister Crowley fue restaurada hasta cierto punto. El aumento del interés por el ocultismo hizo que Crowley casi se convirtiera en un ícono de la cultura popular. Los Beatles pusieron a Aleister en la portada de su disco Sgt. Pepper. Otros músicos como David Bowie y Jimmy Page también se interesaron bastante por Crowley. Podría decirse que tuvo su renacimiento entre los años 60 y 70, y desde entonces ha sido bastante popular. Los sistemas de creencias ocultistas ahora son aceptados por millones de seguidores del New Age, que escogen de entre una amplia gama de conceptos para personalizar su espiritualidad. Pero aún hay quienes sospechan de todo lo oculto, y muchos practicantes del ocultismo lo describen como un viaje místico moderno. El viaje místico es el proceso a través del cual un ser humano limitado en el tiempo y el espacio puede trascender su historia para alcanzar una conciencia celestial o macrocósmica. Podría decirse que es el proceso por el que se alcanza la inmortalidad, dejando atrás la forma física para adentrarse en otras formas de la realidad. Tenemos riquezas materiales y tecnológicas, pero aún así parece que perdimos algo. Hemos perdido la conexión y también el entendimiento con las raíces de nuestra humanidad. Gran parte del interés por las ideas del New Age y gran parte del interés por la antigüedad surge de ese deseo de recuperar la conexión
con esa historia de sentirnos mucho más completos, más espirituales y conectados con la pasión y el significado de la vida. Pero lo que comenzó como magia oculta terminó ayudando a la ciencia. Las personas realmente intentaban comprender cómo funcionaba el mundo, y de no haber sido por los antiguos astrólogos que estudiaban los cielos o por los alquimistas, hoy no tendríamos ni astronomía ni química alguna. Algunos de los secretos en los que ellos creían estar trabajando eran los secretos de la vida eterna. También la forma de eliminar las enfermedades. Y luego los grandes secretos de cómo transformar el plomo en oro. Pero no era la única transformación. También podemos hablar del paso de ser humano a ser divino. Y la física de partículas ha logrado algo maravilloso, que la gente piense en la vida como energía pura y considere que hay una relación entre el poder de ser un dios y además de eso la capacidad de que la persona se transforme a sí misma. El ocultismo ha beneficiado a la ciencia y la medicina. Puede que incluso lo que ahora vemos como magia tenga un papel importante en descubrimientos aún más grandiosos a futuro. Nuestro interés por la ciencia nos ha convertido en especialistas, muy enfocados en áreas específicas. Así que necesitamos recordar algo de la naturaleza holística del pasado para lograr los avances que nos lleven a nuevos descubrimientos científicos. Las creencias, ya sean de carácter científico o religioso, pueden llegar a cegarnos. Por eso, lo mejor de los experimentos ocultistas es que nos mantienen abiertos a nuevas posibilidades. A pesar de los avances científicos, el mundo moderno está lleno de misterios que quizás nunca podamos resolver.